Palmada. Bueno, bienvenidos al canal. Hoy tenemos unos invitados especiales. Estamos en el congreso de BCN Sensual Experience. Y nada, hoy nos hemos encontrado unos artistas de la Kizomba, que gracias a Dios en el congreso hay Kizomba, menos mal. Así que nada, nosotros vamos a empezar, que ellos mismos se presenten por si alguno no los conoce y que empiecen diciendo cuáles fueron sus orígenes. Bueno, pues bienvenidos todos al canal. Nosotros somos Guiu y Borboleta. Somos profesores de Urban Kids y Terrasso y tenemos base en Barcelona y poca cosa más, ¿no? Así, como global. ¿Les has preguntado qué más? Sí, que cómo fueron vuestros inicios en este mundo. Pues, bueno, ¿empiezo yo? Sí. Yo tenía unas... Es que lo voy a hacer cortito. Un colega mío tenía un bar de salsa y entonces yo estuve trabajando ahí un veranito y me aficioné a la salsa colombiana y así un poquito al rollete y aprendí un poquito de baile allí. Ahí lo dejé. Siempre me ha gustado bailar, pero nunca tomé clases ni nada. Y luego me fui a Australia a vivir y cuando estaba por volver a Barcelona vi un vídeo de una amiga bailando, no sabía lo que era, pero era Kizomba. Y dije, hostia, cuando vuelva a Barcelona me pongo a ello porque me mola la música, me mola el baile. Entonces volví y me fue a empezar unos talleres que hacía una vez a la semana y tal, y iré pillando el gusanito, que te voy a contar, ¿no? Y aquí estamos. Esos son los orígenes cortitos. Sí, bueno, en mi caso yo ya trabajaba bailando salsa, bachata en la escuela Bailongu en Barcelona. Y bueno, cuando salí de Bailongu quería aprender un baile nuevo para poder enseñarlo. Y bueno, fue cuando conocí a Guiu en un social, que no quería ir, me acuerdo muy bien, porque claro, yo en ese momento estaba muy bachatera. De la Kizomba ya había oído mucho antes, pero no se bailaba mucho en Barcelona, entonces Se bailaba donde tú estabas. Sí, bueno, no se bailaba mucho en Barcelona, estaba poquito. Y en ese momento, gracias al DJ Antoni Tarraya, que me decía, vente, que lo vas a pasar muy bien, fui y lo encontré a él, y entonces ya cuando lo encontré a él ya cambió. Y lo pasó bien. Exacto. Cambió mi manera de pensar por la Kizomba y así empezamos. Exacto. Es curioso que la Kizomba, sobre todo el primer contacto que tenemos es un poco reacio, ¿no? El primer contacto nos cuesta un poco, ¿no? No sé si en vuestro caso fue igual. En el mío no. En el suyo sí, porque ya te digo, yo como mi background era minso, o sea, casi no tenía background, pues, y siempre me había gustado bailar pues hip hop, R&B, ese rollete, pues cuando lo vi, dije, hostia, me mola. Y como tenía un poquito de base de salsa, dije, pues, quiero aprender, o sea, que fui directo al tema, no me costó, pero ella... En mi caso sí, un poquito, porque, a ver, a mí la música me encanta, ¿sí? Sobre todo de hablar portuguesa me gusta muchísimo. Y yo vivía enamorada de esa música. Lo que sí que me costaba mucho el tema del baile en sí. Del baile y de la comunidad en sí, porque claro, ya venía de la comunidad de salsa y de la comunidad de bachata, que es diferente, ¿verdad? Entonces, claro, me costó un pelín. Pero luego ya... Mira, ahora estoy más en la Kizomba que... Bueno, no sé, en las malas lenguas dicen que te ven por la bachata un poquito, ¿eh? Bueno, ya yo os vi en los talleres de bachata y dándole... Sí, nos gusta aprender mucho. Sí, a mí siempre me ha gustado aprender mucho las cosas y bueno, ya que estás aquí, ¿sabes? Una pelotudez no hacer nada, pues ya que estás y hay compañeros aquí que están haciendo clases, pues te pones a trabajar, a reír, siempre con una sonrisa y vamos a poniendo cositas. A mí me gusta más el rollo dominicano, pero siempre que pillo algo, pues yo encantado, ¿sabes? Porque me gusta también bailar bachata. Muy bien. ¿Habéis tenido algún tipo de inspiración basándoos en otros profesores, en algún artista en concreto para desarrollar vuestro estilo? Bueno, a ver, como aprendiz, siempre cualquiera que sea tu profesor en ese momento es tu inspiración, ¿no? Y luego, obviamente, vas ampliando miras, vas viendo más cosas y va por temporadas. O sea, todas las personas que en algún momento me han enseñado han sido mi inspiración. O sea, desde los talleres esos que hacía semanalmente, que nos daba un chico que se llama Omar Sowe, que fue mi primer contacto con la Kizomba. Luego Simon y Cristina en Barcelona, que también fueron mis primeros profesores así regulares. Y luego ya cuando nos juntamos y nos pusimos, bueno, ¿qué nos mola? Así, vamos a por ello. Pues obviamente en ese momento Jojo y Micaela, Logan y Adeline también fueron nuestros... Y Albir y Sara Panero en ese momento.
fueron las 3 personas, los 3 artistas que salimos fuera ya de Barcelona para irnos a formar con ellos y podernos lanzar con un contenido, ¿eh? Es decir, bueno, nos hemos trabajado, nos hemos partido el culo aprendiendo y ahora ya tenemos cosas que ofrecer. Sí, realmente siempre desde que empezamos y decidimos ser profesionales, siempre lo tuvimos claro que teníamos que formarnos con todos los que pudiéramos y realmente ha sido muy grato. Sí. Hemos estado en París, hemos estado en Madrid, en las ciudades donde, bueno, donde evidentemente estaba la beca y la verdad que sí, hemos aprendido mucho. Bueno, y vosotros, desde vuestro punto de vista, ¿qué consideráis que aportáis al mundo de la kizomba, al mundo de la enseñanza? ¿Qué os hace diferente o lo que aportáis personalmente? Bueno, esas cosas siempre son un poco delicadas, ¿no? Porque puede ser que algún artista se lo tome como mal, pero yo no digo que los demás no lo hagan, simplemente digo que nosotros lo hacemos, ¿no? Nosotros se nos nota mucho que nos gusta mucho lo que hacemos. ¿Sabes? Que cuando estamos enseñando y lo estamos disfrutando, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos una manera un poco, no sé si sería antigua la palabra, pero que sí que somos un poco cañeros en cuanto a técnica, metemos mucha caña, en plan, no, mira, este es el paso, espabilate, sino que explicamos todo, lo masticamos todo, y en ese sentido, pues es nuestro estilo, nos gusta ser muy meticulosos, que la gente viene a aprender, aparte de pasártelo de teta, porque tenemos un buen rollo, una buena dinámica, pedagógicamente, pero que somos muy cañeros a la hora de realmente ayudar al bailador a llegar al siguiente nivel. No solo reproducir, metemos mucha caña en nuestra escuela en el tema de musicalidad, que para nosotros es el pilar fundamental de todo lo que hacemos. Desde que empiezan realmente ya les está inyectando el tema de la musicalidad, porque claro, es de la manera que nosotros bailamos y creemos de que si los alumnos vienen a nuestras clases es porque quieren bailar como nosotros, ¿no? Entonces siempre estamos contagiándolos con la música y con mucho criterio musical, porque hoy en día hay muchos alumnos que no saben qué es lo que están bailando. Entonces siempre intentamos dar todo tipo de detallitos para que ellos puedan estar bien. Ellos ya saben que vienen después de 8 horas de trabajo, pero van a venir a trabajar otra vez a nuestras clases. Eso de boludear, no. Ellos llegan y ya saben, toca trabajar. Entonces, y trabajar, pero reímos un montón, pero metemos caña y bueno, estamos contentos porque el resultado está ahí, ¿no? Y siempre vemos cuando ves a los alumnos que, hostia, tienen muy buen nivel, muy buen bailadores, dices, algunos se han convertido ya en profesionales, o sea que dices, pues bien, vamos por el buen camino. Muy bien. Bueno, ya que hablamos de la musicalidad, entiendo que aparte de hacer una selección musical de todo lo que vais a estar bailando y tal, ¿hay alguna canción así especial que la tengáis ahí, que os marque y la tengáis ahí en el corazón? A ver, yo estoy muy mala recordando, pero él tiene muchas. Sí, es que yo también voy cambiando, porque claro, es como todo, ¿no? La moda en el momento, dices, hostia, esta canción, voy a bailarla, ya, sal. Pero siempre hay una que me pone ahí enérgico, que es Noe Normal, la versión de DJ Nice Life, que siempre me mola mucho esa canción. Y después hay un montón, o sea, que todas las que van saliendo ahora, hay algunas canciones de C4 Pedro que me encantan, otras de Matías Damasio que me encantan, Jerry Dilson Israel también me encanta, o sea, si te fijas, urban, pero me gustan los clásicos. Jerison Joel, sí, es una Casa Conmigo, me encanta. Casa Conmigo, nos gusta mucho. Nadie me la quiere poner porque... Motarrasa, ponos esa, por favor, ya. Pido una y me ponen otra, pero bueno. Pues era así. Pero sí, esa para mí, la de Noe Normal, creo que es de las canciones que más me pone ahí. Me vengo arriba, aparte sé que voy. Bueno, hay que reconocer que... Vamos a comentar que estamos en el periodo después del COVID y están saliendo los productores, han tenido más tiempo para estar en casa y están haciendo unas producciones increíbles. Es una pena que no se estén bailando todas en pista de baile porque hay una cantidad de canciones increíbles, preciosas y yo creo que hay que dar una oportunidad. Así que seguid vuestros productores, que esas canciones a ver si las vamos compartiendo para que al DJ le vaya sonando un poco. Vamos, DJ, mil pasos es muy bonita, pero ya suena un poco, ¿eh? 1000 pasos, o sea... ¡Vamos! Bueno, la siguiente pregunta sería encaminada a si tenéis algún recuerdo especial relacionado con vuestra carrera artística. Bueno, en mi caso yo creo que comparto igual que Guiu, fue la primera vez que fuimos a Asia. Los dos somos apasionados por Asia y nosotros fuimos a muy poco tiempo que empezamos nuestra carrera profesional y fue un wow, puedes ir a Japón y para nosotros fue
genial. Y claro, cuando llegamos ahí, la cultura, la gente, me acuerdo que View, cuando llegó, él como es tan alegre y tan que les gusta abrazar, quería abrazar a las chicas y a las chicas. Oye, y a los chicos también, a ver qué pasa, la peña. A las chicas y a los chicos. Y claro, allá hacen el saludo, ¿no? Y ¿Qué saludo? Ven ahí, un abrazo. venimos de España, hay que abrazarnos y había muchas risas, muchas risas. Sí, no, es el mismo. Me has copiado, ¿eh? ¿Qué? No, porque compartimos el mismo. No, sí, es cierto, es cierto. Yo tengo una pasión por Japón, específicamente Japón me gusta muchísimo, toda Asia, ¿eh? Pero me gusta mucho viajar, soy un viajero empedernido y ya te digo, como dice Borbo, desde el principio tuvimos la suerte de empezar a viajar internacionalmente muy seguido y para mí siempre ha sido eso como, si te mola viajar y te mola bailar y encima te pagan por ello y pues ya, ¿qué más quieres, no? O sea que todo fantástico, pero sí que es verdad que cada vez que llegamos a Japón, para mí la primera vez que llegué a Japón es como ¡pum! Ahí el corazón bombeaba a tope, me encanta. Ese fue mi recuerdo más bonito. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de opinión personal en el aspecto de que si consideráis que hay algo en este mundo que se pueda mejorar. Bueno, tenemos una señora que acaba de pasar. Vamos a continuar. Puede pasar, ¿eh? Este es el problema de los directos. Bueno, aquí hay una segunda. Tiene pinta que va a volver a pasar, ¿eh? Que lo sepa. Bueno, no pasa nada, aquí es lo que hay. Esto lo pondremos. Ay, claro, solo falta que se queden así en plan, ¿esto para qué es? Suele ser típico. Bueno, ¿hay algo que consideráis que se puede mejorar en el mundo de la kizomba? Un aspecto que se puede pulir un poquito a nivel constructivo, o sea, una opinión que vosotros tengáis que digáis, eso se podía cambiar. Sí, sin duda, a ver, decir que no sería una estupidez, es obvio, en el mundo se tiene que cambiar un montón de cosas, ¿no? Pero sin ponerse muy peace and love, creo que una de las cosas que hay que empezar es, para mí son dos cosas fundamentales que también machacamos mucho a nuestros alumnos, es decir, trabajar para tener, primero a nivel usuario, ¿no? De alumnado, que se lo decimos siempre, trabajar para tener la comunidad que queréis tener, ¿sí? Y eso es como los votantes en la política, es decir, al final los que deciden son los bailarines, los bailadores, no los bailarines, sino los bailadores, ¿no? La gente usuaria del de esto. ¿Qué quiere decir? ¿En qué se traslada eso? Pues, por ejemplo, el tipo y la tica putadita que pasa en todo el mundo, ¿no? Hay una sesión y otro que la pone el mismo día. Pues no vayáis a esa sesión. O sea, ejercer vuestro corte, ¿no? Es decir, no queremos eso para nuestra sesión, para nuestra comunidad, porque eso lo que hace es empobrecerlo, ¿sabes? Entonces... Pues sobre todo en comunidades que son pequeñas, ¿no? Claro. Hablamos un poco más dirigido en Barcelona, Claro, ¿no? en París, no hay problema. Evidentemente pueden haber miles y siempre va a haber gente. Si tu comunidad es pequeñita, pues todos tenemos que trabajar con buena gana, con buena onda, para intentar apoyarnos unos a otros, ¿no? Que parece súper yeye esto, pero es que es la realidad, porque si somos pocos y nos llevamos mal, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Somos pocos, tenemos 2 sesiones y ponemos 2 sesiones el mismo día, pues la comunidad se divide y a nivel profesional, pues un poquito lo mismo. Por ejemplo, nosotros siempre, unas cosas que queremos siempre es, yo pongo un montón de cosas en mi muro de Facebook de otros profesionales, clases, eventos, demos sobre todo, porque me gusta compartir, y como es un mundo tan complicado y tan difícil, a veces creemos que tenemos que meterle un codazo al otro para poder salir, ¿no? Y al final, si nuestro producto es bueno, va a salir, ¿sí? Entonces, el hecho, y también te da un poco de humildad el hecho de decir, hostia, pues esta gente que puede ser mi competencia, pues la voy a compartir en mi muro. Y les voy a demostrar también a ellos que decir, soy mi competencia, pero os respeto como tal, y quiero dar a conocer vuestro trabajo, ¿no? Y creo que si eso se hiciera más, la gente también se relajaría un poquito. Claro, estamos todos muy a la lucha, ¿no? El cuchillo en mano. Y a veces piensas, oye, que no, que podemos hacer las cosas bien, ¿sabes? Y para mí eso. Sí. Yo, bueno, no tanto en la kizomba así mundial, pero sí que en ciudades pequeñas encuentro que siempre tenemos que estar luchando contra otros bailes porque los mismos kizomberos no estamos apoyando lo que tenemos que apoyar en su momento. Esa es una de las cosas que con You siempre hemos estado muy pendientes. Nosotros siempre intentamos ir a todos los sociales de nuestra ciudad, intentamos apoyar todos los eventos, intentamos motivar a nuestros alumnos para que nuestros alumnos vayan a otros eventos y eso hoy en día creo que tampoco se hace. Entonces
creo que tanto profesores como bailadores necesitamos estar de la mano para poder levantar el baile. Y creo que en la Kizomba vamos un poco cojitos. Entonces, por favor, yo os animo. Necesitamos de vosotros para que la Kizomba sea igual que la bachata. Sí, bueno, ahí nos queda un poquito, ¿eh? Está remando porque está medio arriba, ¿eh? Yo añadiría una última cosita que para mí también es una cosa que yo hago. Ella a veces me dice, pero yo lo hago siempre, es... Si hay algún problema, ves y háblalo de cara, tío. O sea, para mí es que es fundamental, porque a veces, y más como hay tanto, a veces chup chup, ¿no? Que me han dicho que ya no dices nada, te puteas porque te han dicho que el otro ha dicho que... Ves y háblalo con él, cara a cara, y creo que eso, hostia, sanea muchísimo la comunidad también. Y ya le parón. Bueno, yo creo que... yo ayer estuve en las clases de bachata y ellos estaban allí también aprendiendo bachata, o sea que están predicando con el ejemplo, y es cierto, ¿vale? A nosotros nos encanta estar en todos lados, siempre que podemos, intentamos apoyar a todos y porque siempre te nutre, me refiero. Nosotros estamos en la bachata porque creemos que siempre vamos a aprender algo nuevo y al final va a ser mejor para nuestros alumnos. Claro. Incluso a lo mejor podéis meter algún paso. Ya se mete, de hecho ya metemos alguna cosa a veces fusión, porque al final Urban Kids no deja de ser una fusión, obviamente. Así que ya metemos un montón de cosas. Sí, ¿no? Pero es muy guay, creo que lubrican bastante la comunidad cuando tú estás así de buen rollo y yo a veces se lo digo. Yo si pudiera, iría a todos los talleres. Y ella me dice, no, que eres un artista. Digo, ya lo sé, pero, ¿sabes? Pero no para hacer chup chup, ¿sabes? Para estar ahí con la gente. Creo que es bonito. Pero bueno. Oye, yo creo que es interesante también ver a los profesores también nutriéndose, no solo con las masterclass, sino también con, como tú dices, con el resto de personas. Sí. Y también los alumnos también se contagian de ese aprendizaje, ¿no? Porque hay muchos alumnos que llegan a intermedio y ya está, ya no quieren aprender más. También hay que dar el ejemplo como profesionales de decir, hey, nosotros también como profesionales nos estamos formando al igual que tú, de tu lado. Constantemente. Bueno, chicos, vamos a hablar de... Para ir finalizando, yo tengo 2 preguntas finales, ¿vale? La primera sería, aparte de cómo ha sido vuestro proceso durante todo este periodo de COVID, etcétera, cómo lo habéis pasado, ¿qué proyectos estáis desarrollando de cara a pronto y a futuro? Bueno, yo empiezo con el proceso y tú sigues con los proyectos. Para nosotros lo del COVID ha sido una putada, obviamente, como para todos los profesionales, porque hemos perdido un montón de bookings. Ya sabes que casi toda nuestra carrera es pues, fuera internacional y cuando vino todo esto pues se fue a la mierda, básicamente. Pero ha sido un momento muy bueno, sobre todo para mí, para poderme alcanzar un poquito aquí a la Ferrari. Sí, porque siempre, como ella tiene un background de danza que yo no tengo, y yo era deportista, no bailarín, y entonces hemos estado trabajando muchísimo durante la pandemia, técnica, musicalidad, mucho machaque, y estamos muy contentos del pasito que hemos dado en nuestro nivel de baile, ¿no? Y en ese sentido estoy muy contento porque creo que hemos aprovechado la pandemia, no solo para secarnos las lágrimas, sino para sudar mucho, para trabajar muchísimo y para volver a competir mejor que antes, ¿no? O sea, que en esos momentos estoy muy contento. Hemos hecho un buen uso de la mierda de tiempo que nos ha tocado vivir. Sí, yo también estoy contenta porque he visto que él ha trabajado bastante y he visto los cambios. Y de manera personal estoy contenta porque gracias a la pandemia pude lanzarme de manera online, que era algo que no pensé nunca que iba a poder hacerlo porque mi inglés en ese momento no era tan bueno y yo siempre soy un poco timidilla en ese sentido y él me decía, sí, que tienes que hacerlo, ¿qué tal? Que lánzate. Y la verdad que ha sido algo muy importante para mí porque ahora puedo trabajar con chicas en todo el mundo. Y claro, eso me ha hecho a que yo también me tenga que poner más las pilas, salga de la zona de confort, estudie más. Entonces creo que ha sido algo muy positivo para mí, sin duda. ¿Y los proyectos? Ok, esa era la segunda, ¿no? Esa era la segunda pregunta. Por eso, te tocaba a ti. Wing. Buena situación. En tema, sí, uy, my God.
En tema de proyectos, nosotros acabamos de sacar nuestro World Team Project, que fue así ocasionalmente, porque bueno, hay mucha gente que nos sigue internacionalmente, ¿por qué no se atreven y tal? Y entonces lo hemos sacado hace poco y ahora tenemos ya con el... Es un coreográfico. Con el coreográfico. Si no se queda claro, es un coreográfico. El coreográfico lo lleva a China, Estados Unidos, Italia y bueno, ahora no sé si Estonia, pero bueno, hemos empezado ahí con una coreografía hecha por nuestro coreógrafo bastante cañera de Urban Kids y Perdona, que es un poco difícil. Y bueno, estamos en ello, es uno de nuestros proyectos que nos hace mucha ilusión de que la gente baile nuestras coreografías y aprenda con nosotros. Y bueno, también tenemos nuestra certificación, que ahora estamos trabajando mucho el tema de la certificación online con diferentes bailarines que quieren ser profesores, que evidentemente por estar muy lejos no pueden venir y tal, y eso es algo que también nos gusta mucho. Sí. Y ya está, creo que no... No me dejo nada, de momento estos son nuestros 2 proyectitos. Una pregunta, para el coreográfico, ¿cómo pueden acceder? ¿Tenéis algún enlace en concreto? Pueden contactar en Instagram o en el Facebook. Sí, todavía no tenemos página web nosotros. Está ahí. Estamos ahí en el proceso, pero de momento sí, siempre estamos muy atentos de nuestras redes, sobre todo de Instagram, y todas las personas que estén interesados nos pueden escribir sin problema. De hecho, está hasta el WhatsApp, o sea que vamos 24 horas. O sea que sin problema pueden contactar con nosotros por esa vía. Muy bien, ¿algún consejo para la comunidad de Kizomba antes de marchar y finalizar la entrevista? Bueno, un poquito lo que hemos dicho, ¿no? Que trabajen todo el mundo, creo, con positividad y pensando en qué comunidad quiero tener y qué acciones tengo que hacer para tener esa comunidad. Porque claro, hay que ser consecuente con eso, ¿sí? Y yo creo que con eso, como decía Michael Jackson, change yourself, ¿no? Eso lo raya así, la canción. O sea, cámbiate tú mismo y a partir de ahí las cosas van saliendo bien y predica con el ejemplo. Yo creo que eso lo necesitamos. Lo necesitamos como comunidades, como mínimo en Barcelona, pero bueno, estamos en contacto con todo el mundo y pasa en todos lados eso. O sea, mucha tolerancia con los que aprenden, por favor, eso es importante. Mucha tolerancia en los festivales, chicas y chicos que tienen más nivel son los que deberían realmente motivar al resto. Es muy importante para una persona que empieza a sentirse alegre, no sentirse que no te dejan, o sea, que te dejan en pista, que no quieren hablar contigo. Sí. Necesitamos estar pendientes de ellos, porque ellos harán que nuestra comunidad sea más grande. Va ligado con lo que te decía, ¿no? O sea, hacer tus acciones en función de la comunidad que tú quieres tener. Tú quieres tener bailarines, quieres tener bailarinas, pues hay que cuidar de esta gente que está entrando, ¿no? Ya per se la comunidad quizombera es una comunidad menos dinámica que la salsera o la bachatera, porque al bailar más de una canción, claro, no se mueve tanto la gente. Rotación. Claro, no hay tanta rotación. Entonces, nosotros, ¿por qué a veces le decimos a los alumnos 2, 3 máximo, chicos, y cambiad para que se mueva la cosa? Claro, tú llegas a un sitio, no te conoce nadie, no hay tanto chup chup de gente y no hablas con nadie, pues te vas a la bachata. No podemos hacer eso, chicos. O sea, que más o menos eso. Muy bien, chicos. Bueno, pues nosotros solemos hacer un pequeño detalle a nuestros invitados. A ver si lo tengo aquí, ¿vale? Es un pequeño obsequio, recuerdo, para que tengáis pues un recuerdo del canal. ¡Qué guay! Así que... Muchas gracias. Bueno, yo solamente voy a hacer una pregunta a nuestra señorita, que yo estoy viendo la mariposa aquí y necesitaría saber cuál es el significado de la mariposa. Bueno, para mí borboleta es mariposa en portugués. Mi padre es brasileño y siempre, como yo bailaba desde muy chiquitita y cantaba, pues siempre decía, borboletiña, no sé qué, y entonces ese fue el nombre que decidí artísticamente. Y claro, cuando conocí a Guiu, él ya sabía que a mí me encantaban mucho las mariposas y cuando empezamos a pensar en nuestro logo, un día él me dice, hey, tómate una foto. Y yo, sí, ¿pero qué estás diciendo? Sí, tómate una foto, no sé qué, con fondo, no sé cuánto. Y digo, pero este chico está loco, ¿qué quiere? Y de pronto me sale con el logo, que son nuestras 2 caras formando la mariposa. Exacto. No se ve mucho ahí. Anda. Pero bueno, estamos aquí, no sé si se ve.
cierto. Sí, sí. Exacto. No, broma, no. Exacto, y entonces, claro, imagínate, yo amo ese logo porque me encanta, me encantó la idea de él, fue muy para nosotros y entonces nada, me la tatué. Pues lo veo un logo muy bonito, muy personal y y vamos, muy especial también. Gracias, Sí. Estamos contentos de... Está chulo ese logo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar en el canal, sobre todo porque habéis sido una persona que habéis colaborado conmigo desde el primer momento que os he visto, habéis estado ahí y sobre todo la facilidad que nos habéis dado para contarnos todas estas cosas. Predicando con el ejemplo. Gracias. Exactamente. Muchísimas gracias. Y nada, chicos, perdonad todos los extras, ahora tenemos una gaviota en el agua porque el hotel nos ha... Vale, basta, eso está contratado, la fuente, las yayas que pasan, la gaviota, esto es postproducción. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo entrevista, seguimos con el canal y un saludo a todos. Chao. 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 Bueno. Cause you done kill me, yo. I say you done kill me, yo. Take for instance,